Sean bienvenidos, mi nombre es Angie Tatiana Arcila Ruiz y el día de hoy voy a hablarles sobre el título E de la norma NSR10, que es la norma de sismorresistencia que se rige acá en Colombia. En este título se pueden ver los requisitos para la construcción sismorresistente de viviendas de uno y 2 pisos, donde habla sobre las condiciones estructurales que permiten el funcionamiento adecuado de las viviendas ante cargas laterales y verticales. También habla sobre el diseño y construcción de viviendas del grupo 1, que estas construcciones deben de tener máximo 15 viviendas y menos de 3.000 metros cuadrados en área construida. Esto para viviendas de mampostería confinada y bareque cementado. Por lo que a continuación vamos a hablar un poco sobre los capítulos que habla. Estos son los criterios básicos de planeamiento estructural, en donde se habla sobre el sistema de resistencia sísmica, la disposición de muros estructurales, debe tener simetría, debe haber una integridad estructural y el peso de los elementos de la construcción deben ser considerados. Este debe tener una continuidad vertical. El muro estructural debe estar anclado a la cimentación, debe ser continuo entre la cimentación y el diafragma inmediatamente superior, así como que debe de tener una regularidad en planta, evitar irregularidades geométricas en planta. También se deben evitar adiciones y requieren juntas sísmicas estas viviendas. La regularidad también en la altura, que evita irregularidades en la geometría del alzado. Estas cimentaciones pues se debe consignar en un memorial de responsabilidad. Antes de esto se debe tener en cuenta que este estudio geotécnico debe de mirar el comportamiento de casas cercanas, por ejemplo, si tienen grietas, colapsidad, etcétera. Verificar la ausencia de remoción en masa y de minería, que no haya cerca pues a la zona. También se debe realizar una pique por cada 3 unidades construidas o por 300 metros cuadrados. El estudio geotécnico se debe de evidenciar que no haya suelos que presenten inestabilidad lateral, suelos con pendientes mayores al 30%, suelos con compresibilidad excesiva y suelos que presenten colapsidad, como ya se mencionaba. A continuación, se puede observar que esto debe estar anidado, debe tener un sistema reticular y se pueden ver como la configuración de anillos cerrados y continuos. Se pueden observar también especificaciones de los valores mínimos para el dimensionamiento de la cimentación. Un poco sobre los sobrecimientos, se puede encontrar que a nivel inferior de las vigas de cimentación deberá estar a profundidad mínima de 500 milímetros por debajo del nivel del acabado, como se puede ver a continuación, este siendo el cimiento y el sobrecimiento. También acá una vista en 3D. Además de esto, se puede hablar un poco sobre la mampostería confinada, en el que tiene muros estructurales y no estructurales. Tiene resistencia de fuerzas horizontales de sismos o el viento, además de las cargas verticales, vivas y muertas, para los estructurales. Los no estructurales cumplen con la función de separar espacios dentro de la casa, además de las cargas propias de la estructura. Acá también se puede ver un poco más. Esto sería una columna de confinamiento, un muro estructural sería este. Este sería una viga de amarre, el muro no estructural y la viga de cimentaciones, que serían estas. Además de esto, se puede hablar un poco sobre la longitud de muros, que dentro de las especificaciones se encuentra que deben ser simétricos y con longitudes similares. La longitud mínima debe cumplir esta ecuación que se puede observar en la parte de acá. Y bueno, podemos continuar con los elementos confinados, en los cuales se pueden encontrar las columnas, vigas y cintas de amarre. Para las columnas, en concreto reforzado, deben estar anclados a la cimentación con empalmes por traslapo en los extremos de los muros estructurales. Los materiales normalmente, y se debe hacer, con concreto y acero. Las dimensiones que estas columnas no tengan un área no menor a 200 centímetros cuadrados. Las vigas también deben estar en concreto reforzado, se deben anclar en los extremos con ganchos de 90 grados y se vacían directamente sobre los muros estructurales. Los materiales son los mismos que los de las columnas y el área tiene que ser no menor a 200 centímetros cuadrados. Las cintas de amarre deben garantizar el trabajo monolítico con el elemento que remata. Como recomendaciones de construcción se encuentra la adecuación del terreno, zanjas, armaduras y ejecución de muro. Se debe retirar los materiales no apropiados, realizar los drenajes, realizar la malla de cimentación y colocar el mortero limpio para pobre de limpieza.
La armadura debe fijarse y anclarse a la armadura de arranque. Bueno, además se tiene la losa de entrepiso. Puede ser maciza y aligerada. La maciza es una sola sección de concreto, dos muros de apoyos opuestos como mínimo. Estas son unas especificaciones de longitudes y de espesores mínimos. La aligerada, que es parte de la sección en concreto, es reemplazada por cajones de madera, guadua y copor. La cubierta, pues también es un conjunto estable para cargas laterales. Debe de tener un sistema de apoyo y elementos de arrostramiento, como se puede ver acá. Para las viviendas de bareque encementado está construido por el entramado y recubrimiento. Se puede ver que el material principal para las columnas, por ejemplo, en este caso es la guadua, que debe ser mayor de 4 años y una humedad del 10 al 20%. Se debe usar un mortero tipo N con proporción 1:4. Las mallas de refuerzo, alambre trenzado calibre 18, madera, concreto, acero y complementarios que se necesiten. Los muros están compuestos por una solera inferior, superior, pie derecho, un recubrimiento con base en mortero sobre la malla de alambre clavada con esterilla de guadua. Los estructurales, como se pueden ver y observar aquí, obtienen deben de tener unas diagonales. Están los no estructurales que restringen solamente las cargas verticales. Los estructurales claramente deben de resistir las cargas verticales, horizontales de los sismos o del viento. Acá se puede observar la longitud mínima que debe de cumplir estos muros y cómo se pueden conformar. Los entrepisos soportan cargas verticales, rigidez para trabajar como diafragma, voladizos continuos y unidos entre sí. El cierrorazo bajo el entrepiso para facilitar la circulación del aire y también debe estar compuesto por una cubierta que garantice la impermeabilización para la guadua y la madera de la estructura. No se puede usar losas en concreto o mortero y las correas y demás elementos deben transmitir las cargas de cubierta a los muros estructurales, como se puede ver. Esto sería. Muchísimas gracias por su atención.